a grabar la clase. Ya le di Ya, ya está grabando, no te preocupes. Adelante, Dante. Ya. Bueno, entonces repasábamos los conceptos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un estudio que fuera determinar los factores asociados a infección de tracto urinario en gestantes del Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo. En ese caso, mi población sería pues las gestantes del Hospital Cayetano Heredia. A partir de esa población yo voy a sacar una muestra porque quizás sea muy difícil que yo abarque a todas las gestantes por ser muchas, ¿no? Y logísticamente no voy a poder coger o recoger los datos de todas, tendría que hacer un muestreo, ¿no? Pero el universo es la abstracción de gestante, ¿no? En este caso, si hablamos de un trabajo que hable sobre los factores asociados a infección de tracto urinario en gestantes, el universo serían todas las gestantes que existen. La población sería todas las gestantes que cumplen con las características y las delimitaciones. ¿Cuáles son las delimitaciones en este caso? Que sean del Hospital Nacional Cayetano Heredia, ¿no? Que ese es el grupo del cual queremos extraer la información. Nosotros no vamos a extraer la información de todas las gestantes que existen, sino de las gestantes que están en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Esa sería nuestra población. ¿Y cuál sería nuestra muestra? Un subconjunto de la población de la cual yo voy a extraer los datos, ¿no? Si digamos que en un año tenemos 2.000 gestantes, estoy poniendo un ejemplo así, probablemente no sea exacto, pero es, digamos, medio random. Si digamos hay 2.000 gestantes en un año y yo no tengo la capacidad de poder revisar 2.000 historias, lo que tendría que hacer es agarrar una muestra de esas 2.000, ¿no? Es con la idea de que los resultados que yo vaya a encontrar en esta muestra o subconjunto puedan ser extrapolables a mi población, ¿no? Y para que sea extrapolable vamos a ver también otros conceptos después. Entonces la muestra es un subconjunto de la población que son al final los sujetos de estudio, es decir, son directamente estos los que pertenecen a la muestra, los sujetos a partir de los cuales yo voy a extraer los datos. Yo no voy a extraer los datos de toda mi población, sino de mi muestra. Pero las inferencias que yo voy a hacer, las conclusiones que yo vaya a dar, esperaría que puedan ser extrapolables a mi población. Bien, entonces vamos a hablar un poco de muestra. Tenemos dos criterios importantes al momento de hablar de muestra y es importante no confundirlos. Una cosa es el tamaño de la muestra y otra cosa es la selección de la muestra. El tamaño de la muestra es cuántas personas o cuántos sujetos van a haber en la muestra. Y la selección de la muestra depende de cómo voy a escoger a esos sujetos. Si los voy a, por ejemplo, si mi tamaño, yo hago mi cálculo de tamaño muestral y me salen 200 personas, por ejemplo, 200 gestantes. De estas 2.000 gestantes, mi muestra sale 200. Ese es el tamaño de la muestra. 200 es el tamaño de la muestra. La selección de la muestra o el tipo de muestreo va a ser probabilístico o no probabilístico. Ese es otro tema. Puedo hacer un muestreo probabilístico, pero que no tenga el tamaño adecuado. De repente hago una selección al azar y solamente alcanzo a recoger 100 gestantes, 100 historias. Me faltan 100, o sea, no tengo un tamaño de muestra adecuado, pero es un muestreo al azar probabilístico. O de repente tengo un muestreo adecuado, me salió 200 y yo recojo 200, incluso recojo más, de repente recojo 250. Entonces cumplo con el tamaño de la muestra, pero los escogí no aleatoriamente, sino escogí los que estaban primerito en la pila de historias clínicas del archivo. No busqué al fondo, no busqué las que me dijeron que tenía que buscar, simplemente agarré las que estaban a la mano. Esa sería una selección por conveniencia. No, sería un muestreo no probabilístico, pero sí cumpliría con el tamaño de la muestra. Es decir, son dos dimensiones diferentes y cada una tiene sus implicancias respectivas. El tamaño de la muestra, un tamaño de muestra adecuado, me va a dar la potencia estadística, que vamos a ver después de qué se trata. La potencia estadística, para adelantarles un poco, es la capacidad que va a tener mi estudio de poder encontrar una asociación entre las variables si es que ésta existiera. Si es que de repente yo encuentro que hay una asociación entre eh, el nivel socioeconómico quizás con la infección en tracto urinario en mi población,
yo para poder detectar esta asociación voy a necesitar un tamaño mínimo de muestra. Es decir, de repente en mi población sí hay esta asociación, pero yo agarré muy poquita y no la pude encontrar, ¿no? Esa es la potencia estadística. Y la selección de la muestra me da la representatividad. Es decir, un muestreo probabilístico va a ser más representativo que un muestreo no probabilístico. Un muestreo no probabilístico va a perder, en cierta forma, esta condición de representatividad. Bien, vamos a ver primero lo que es la selección de la muestra, ¿no? Probabilístico y no probabilístico. ¿Qué significa cada uno de ellos? Un muestreo probabilístico es aquel que se basa en la equiprobabilidad. ¿Qué significa esto? Que cualquier sujeto de la población tiene la misma probabilidad de entrar a la muestra, o al menos una probabilidad similar de entrar a la muestra, ¿no? Un muestreo probabilístico ideal sería un muestreo aleatorio, al azar, ¿no? Cuando hago un muestreo al azar, todos tienen la misma probabilidad de entrar a la muestra, ¿no? Si estas son mis 2000, esta es mi población de 2000 personas y esta es mi muestra de 200, estos 200 tuvieron, cada uno de estos tuvo la misma probabilidad de entrar a la muestra. Y fue una cuestión de azar, simplemente de aleatoriedad, que fueron seleccionados estos, los que fueron seleccionados. Pero así como entraron estos, pudo haber entrado cualquiera con la misma probabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que me permite este muestreo probabilístico, que sea al azar? Este muestreo probabilístico que tenga aleatoriedad y por lo tanto equiprobabilidad, me permite que este muestreo sea representativo. Es decir, ¿qué significa una muestra representativa? Que la muestra o los resultados que yo vaya a obtener de mi muestra son extrapolables a la población. Por ejemplo, si yo encontré en mi muestra que hubo una relación o hubo una asociación entre nivel socioeconómico e infección urinaria, esta asociación también es extrapolada, también podremos inferirla a la población. Es decir, no solamente que mis 200 gestantes tuvieron esta asociación, sino que las 2000 gestantes, que es mi población, también tienen esta asociación, con un grado de certeza, ¿no? Y eso ya se ve, probablemente en otro tema que es del 95%. ¿No? Tengo un 95% de confiabilidad de que esta asociación que encontré en mi muestra también va a estar presente en mi población. ¿Cómo se logra esta representatividad que implica la posibilidad de extrapolar los resultados de mi muestra a mi población? Se logra a través de un muestreo probabilístico. Bien, el muestreo probabilístico puede ser de diferentes tipos. Vamos a presentar ahora 4 de los principales, ¿no? El muestreo probabilístico puede ser aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado o por conglomerados. Vamos a ver ahora cada uno de estos. Un muestreo aleatorio simple se realiza cuando tengo el directorio de toda la población. Por ejemplo, si yo quiero ver a las 2000 gestantes y quiero hacer un muestreo aleatorio simple sobre estas 1000 gestantes, tendría que tener la lista de el registro de todas las 2000 gestantes con sus respectivos números de historia clínica para que a partir de un programa estadístico o de un mecanismo de elección de números aleatorios pueda obtener 200 gestantes al azar, ¿no? Y esas van a ser las que van a constituir mi muestra. Por ejemplo, aquí tenemos esta población total de 100 personas, ¿no? Y mi muestra es de 20 personas. Entonces tendría que agarrar un número aleatorio de estas 100, 20 sujetos de manera aleatoria, ¿no? Y a través de un software estadístico, por ejemplo, obtengo estos números al azar. Entonces, los que están de rojo, son los 20 que fueron seleccionados para la muestra, al azar de toda la población. Y estos van a constituir mi muestra. Luego tenemos el muestreo aleatorio sistemático. Es probable, por ejemplo, en el anterior caso yo podría haber hecho un muestreo acá, puedo haber hecho un muestreo aleatorio simple porque tengo el acceso a todos los registros, pero no siempre va a ser así. En algunos casos no voy a tener el acceso a todos los registros. Por ejemplo, si yo hago un estudio prospectivo en pacientes que van a consultorio y yo no sé todavía quiénes van a acudir al consultorio o no,
¿no? Yo sé que más o menos de repente son 10 o 20 al día, ¿no? Y voy a recoger durante un mes, por 30 días, serían más o menos 600 pacientes, ¿no? Yo calculo que mi población va a ser alrededor de 600 pacientes, pero yo no sé quiénes van a ser esos pacientes. Yo no podría hacer un número aleatorio, una selección aleatoria de esos 600, porque no tengo el registro de los 600 porque todavía no han venido. Entonces, lo que puedo hacer aquí es un muestreo aleatorio sistemático, ¿no? Esto se puede hacer cuando uso una población muy grande, en el que ya matemáticamente o físicamente se me hace imposible escoger un muestreo aleatorio simple, o a la que aún no tengo acceso, ¿no? Por ejemplo, pacientes que serán atendidos por consultorio de medicina el mes siguiente, ¿no? Entonces, en este caso, calculamos una constante que es proporción de la población y la muestra, ¿no? Igual, si mi población es 100 y mi muestra es 20, la constante va a ser 5. O sea, divido la cantidad de la población, en el ejemplo que les puse, alrededor de 600, ¿recuerdan? Bueno, en este caso vamos a trabajar con un tamaño hipotético de población de 100. Vamos a pensar que alrededor de 100 van a ser. Y mi muestra va a ser 20, entonces la constante va a ser 5, ¿no? Entonces calculamos esta constante, que va a ser 5, y después extraemos un individuo al azar entre el primero, en el primer paciente que venga por consultorio y el número de mi constante. Por ejemplo, el primer paciente obviamente es el 1, ¿no? Y el que me dio la constante es 5. Entonces, calculo un número aleatorio entre el 1 y el 5, cualquiera que sea. En este caso, para el ejemplo, vamos a poner el número 4. Entonces, mi primer paciente va a ser el 4. Y así le sumo la constante. Si mi primer paciente fue el 4, mi segundo paciente va a ser el paciente 9. El tercer paciente va a ser el paciente 14. Luego el 19, luego el 24 y así. ¿No? Es una aleatorización sistemática. La aleatorización depende del primer paciente que he aleatorizado. Entre el 1 y el 5, aleatoricé el 4. Si hubiera escogido el 3, entonces mi primer paciente sería el 3, y luego el 8, y luego el 13, y así, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de aleatorizar a mi población cuando no puedo mostrar aleatorio simple. ¿Cuál de los dos es mejor? Obviamente es mejor el aleatorio simple, pero tiene las limitaciones que les comenté, que no lo puedo hacer cuando tengo una población muy grande o no tengo acceso todavía a mi población. Después tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Esto es cuando yo tengo una población que tiene estratos que yo considero que son importantes al momento de medir mi variable, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar de ejemplo en este caso. Eh, Esto pasa mucho con las encuestas de opinión en política, por ejemplo, ¿no? La intención de voto puede cambiar mucho de acuerdo al nivel socioeconómico. Entonces, es importante que cuando alguien hace una encuesta o un muestreo para una encuesta de opinión sobre intención para votar por algún candidato presidencial, estén representados todos los estratos socioeconómicos que tiene nuestro país. Pero como ustedes saben, en el Perú el estrato socioeconómico A es mínimo, ¿no? El B también es muy pequeño. La clase media puede ser más amplia y de repente los estratos más bajos son mucho más amplios. Si yo hiciera un muestreo aleatorio o aleatorio sistemático sobre esta población, de repente en mi muestra no voy a tener suficiente cantidad del estrato más pequeño, porque en números son pequeños. Entonces yo aquí haría un muestreo aleatorio estratificado en el que yo me aseguro de que todos los estratos o representantes, por así decirlo, ¿no? De todos los estratos estén dentro de mi muestra. Por ejemplo, ¿qué son los estratos? Los estratos son grupos de gran homogeneidad formados a partir de una característica. Por ejemplo, según la profesión, el barrio de residencia, el sexo, el estado civil, ¿no? Son grupos o subgrupos dentro de una población que los diferencia de los otros subgrupos y entre sí son muy homogéneos, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la posición política o la opción de voto, el nivel socioeconómico juega un papel muy importante, ¿no? Personas de cierto nivel socioeconómico tienen una característica muy diferente en su posición política con respecto a otros niveles socioeconómicos. Y eso también pasa en la salud. Hay enfermedades que dependen mucho del nivel socioeconómico. Por ejemplo, una persona de un nivel socioeconómico alto podría tener menos complicaciones durante la gestación que una persona de un nivel socioeconómico bajo. Es por eso que es importante a veces, si yo quiero evaluar un problema complejo que se puede influir por estos estratos,
que mi muestra tenga componentes de cada uno de estos estratos, ¿no? Y bueno, estoy hablando de nivel socioeconómico, pero esto puede cambiar de acuerdo a la variable con diferentes estratos. Los estratos lo definimos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay dos tipos de muestreo aleatorio estratificado, es con afijación simple y con afijación proporcional. Vamos a ver primero las de afijación simple. Cuando un muestreo aleatorio estratificado con afijación simple, lo que voy a hacer es que la misma cantidad de sujetos para la muestra sean de cada estrato. O sea, si tengo 4 estratos, vamos a trabajar otra vez los números que trabajábamos, ¿no? Tengo una población de 100 y mi muestra va a ser de 20, ¿no? Y tengo 4 estratos. Con una fijación simple y una muestra de 20, para 4 estratos yo debería tener 5 sujetos de cada estrato. 5 de acá, 5 de acá, 5 de acá y 5 de acá. Con estos 5 de cada estrato, de 4 estratos, completo mi tamaño muestral que serían 20. Entonces, escojo aleatoriamente 5 sujetos de cada estrato. En este caso, mi muestra, me salió esos números al azar, mi muestra estaría conformada por 5 sujetos del estrato A, 5 sujetos del estrato B, 5 sujetos del estrato C y 5 del estrato D. Eso es con afijación simple. Y con afijación proporcional es cuando ya no quiero que sea la misma cantidad de sujetos en la muestra por cada estrato, sino de manera proporcional. Es decir, ahora vamos a tener en cuenta qué porcentaje de mi población es del estrato A, qué porcentaje es del estrato B, igual con el C y con el D, ¿no? Por ejemplo, si el tamaño muestral es 20 y del estrato A son el 40% de la población, el estrato B es 30% de la población, el estrato C 20% y el estrato D 10% de la población, entonces estas mismas opciones va a estar representada en mi muestra. Por ejemplo, mi muestra tiene 8 sujetos del estrato A, 6 sujetos del estrato B, 4 sujetos del estrato C y solamente 2 sujetos del estrato D. ¿Por qué? Porque los sujetos del estrato D son en número más pequeños, ¿no? ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Si yo tengo una cantidad suficiente de población o una cantidad muy grande, probablemente conviene usar más el muestreo aleatorio estratificado, porque me va a representar en la muestra la misma proporción de población que la distribución de los estratos en la población. Pero si tengo por ahí algún estrato que es muy pequeño en comparación al resto, y al hacer un muestreo aleatorio estratificado proporcional, voy a tener muy poca representación de este estrato, quizás convenga escoger una afijación simple. Esto ya depende del diseño del estudio y de las variables que se quieren evaluar y de las características de la población y de los estratos. Luego tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. En este caso, en un muestreo aleatorio por conglomerados, ya no voy a muestrear a los sujetos. Hasta ahora hemos estado muestreando a los sujetos de investigación, ¿verdad? Pero ahora ya no voy a muestrear a los sujetos, sino a un grupo de sujetos. Me explico, ¿no? La unidad de muestra es un grupo de elementos de la población que forman una unidad que es llamada conglomerados. Pueden ser conglomerados naturales, por ejemplo, hospitales, departamentos universitarios, o no naturales, como por ejemplo las urnas electorales. Vamos a hacer, por ejemplo, yo quiero ampliar este estudio, ¿no? En gestantes y quiero hacer un estudio nacional, en el que ya no voy a estudiar solamente a gestantes de un hospital, sino a gestantes de toda una ciudad o de repente de todo el Perú. En caso, yo no podría, o no sé, me haría muy difícil agarrar la lista de todas las gestantes de todo el Perú, ¿verdad? O de toda una ciudad. Trabajemos con Lima nada más. Va a ser muy difícil para mí agarrar la lista de gestantes de todo Lima y hacer un muestreo con eso. Ahí me comenté hacer un muestreo por conglomerados. ¿Y qué sería un conglomerado en el caso de las gestantes? Por ejemplo, un hospital, ¿no? Entonces haría un muestreo de hospitales, muestreo los hospitales que atiendan gestantes y cada unidad de muestreo va a ser ese hospital. Es decir, digamos que en Lima hay 100 hospitales, agarro 20 hospitales al azar. Y esas gestantes que estén en esos 20 hospitales escogidos al azar van a constituir mi muestra. En este caso no muestré a las gestantes, he muestreado a los hospitales. Y cada hospital es un conglomerado de gestantes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer estudio de nutrición o parasitosis en niños.
¿no? En nivel macro, en todo un distrito. Entonces, va a ser difícil que yo muestre a los niños. Ahí podría muestrear de repente los colegios, ¿no? Los colegios de primaria sería mi unidad de muestreo y cada colegio de primaria sería un conglomerado de niños. Bien, vamos a hablar un poco del muestreo multietápico. Es probable que a veces el muestreo, cuando hay poblaciones muy grandes, se vuelva muy complejo. Por ejemplo, ustedes han escuchado seguramente hablar de la encuesta ENDES. La encuesta ENDES es una encuesta que hace mediciones a nivel nacional de diversas variables, pero el muestreo que se hace para poder obtener la muestra, valga la redundancia, de la encuesta ENDES es complejo, ya que primero tiene que agarrar o tiene que pasar una primera etapa de muestreo que es a nivel de toda la ciudad, ¿no? Que sería un muestreo conglomerados probablemente, un grupo de barrios o un grupo de distritos dentro de una provincia, etcétera. Y luego, una vez escogidos los distritos dentro de la provincia o las unidades geográficas que sean, dentro de esa unidad geográfica se hace un muestreo, por ejemplo, de barrios, se hace un muestreo de hogares, es decir, hay otro muestreo. Se hace un muestreo primero por conglomerados, luego un muestreo quizás otra vez por conglomerados, y una vez que tenemos un muestreo de barrios, ya se escoge los hogares probablemente. Ahí sería un muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático quizás. Es decir, se conjugan diversos tipos de muestreo para una selección compleja de muestra, ¿no? La estadística es por eso que el análisis de una encuesta ENDES requiere también la estadística inferencial adecuada para poder extrapolar los resultados de una muestra a la población. Bien, ahora vamos a hablar del muestreo no probabilístico, ¿no? Todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? El muestreo aleatorio simple, aleatorio sistemático, el muestreo estratificado o el muestreo por conglomerados, es un muestreo probabilístico, ¿no? Porque busca la equiprobabilidad, es decir, que todos tengan la misma probabilidad de entrar a la muestra, o al menos alguna probabilidad similar. Ahora, el muestreo no probabilístico ya no tiene principio de equiprobabilidad. Un muestreo no probabilístico es aquel en el que algunos elementos tienen más probabilidad de entrar a la muestra que otros. ¿Qué es lo que le quita la representatividad a la muestra? Es decir, mi muestra ya no es tan representativa de mi población. Eh, no es que por esto este muestreo sea malo, ¿no? Este tipo de muestreo tiene las situaciones específicas en las que debe ser usado. Por ejemplo, si yo no puedo tener un registro, un acceso a población, a cierto tipo de poblaciones, yo no voy a poder hacer un muestreo probabilístico, ¿no? Por ejemplo, pacientes, en general, cualquier paciente que lidie con situaciones no legales, ¿no? No, yo no voy a poner un registro fácilmente y los voy a ubicar fácilmente. Si están escapando de la justicia, va a ser difícil ubicarlos, entonces no voy a poder hacer un muestreo probabilístico. Va a tener que ser un muestreo no probabilístico, de repente por conveniencia, de repente por bolas de nieve, vamos a ver cómo, ¿no? Encuestaría que puede encontrar nada más y ya. Estudios piloto, por ejemplo, en el que quiero hacer una validación de una encuesta, entonces busco personas con cierto perfil que puedan cumplir las características necesarias para responder, digamos, la comprensión, el nivel de comprensión de mis preguntas, por ejemplo, ¿no? Sería aquí un muestreo no probístico. Un estudio cualitativo, por ejemplo, en el que la variable de interés ya no es más bien la opinión, ¿no? Es más bien una reflexión sobre, o mejor dicho, la variable de interés se mide a través de opiniones o reflexiones, ¿no? No tanto de conteos. ¿No? Un estudio cuantitativo yo cuento, ¿no? Cuántos tienen depresión, cuántos no tienen depresión, pero un estudio cualitativo lo que hago es que esta persona con depresión me cuente cómo es su depresión y ese es el foco de interés en este tipo de estudios. Entonces, en estudios cualitativos, yo buscaría personas que tengan un nivel de, digamos, grado de alguna alteración que yo estoy buscando evaluar en específico, ¿no? Entonces yo no haría un muestreo probabilístico, sino más bien buscaría cierto perfil de personas o de muestra, de sujetos de la muestra, que me permitan concluir o encontrar las respuestas que estoy buscando con mi estudio.
El muestreo no probabilístico, bueno, también hay muchos tipos de muestreo no probabilístico. Voy a presentar algunos de los más importantes. El muestreo por conveniencia es eh, a los que tengo la oportunidad, ¿no? Los que tengo la oportunidad de encuestar eh, son los que incluyo en mi muestreo por conveniencia. Por ejemplo, yo quiero hacer una encuesta de depresión en estudiantes de medicina, ¿no? Digamos. Entonces, lo que tendría que hacer ahí sería hacer un muestreo probabilístico en todos los estudiantes de medicina. Pero si yo hiciera un muestreo por conveniencia, solamente encuestaría a, de repente, mis amigos, porque sé que mis amigos son los únicos que me van a responder la encuesta, ¿no? Entonces, o de repente solamente a los que van a mis clases, a las mismas clases que yo voy. Bueno, en otro escenario, ¿no? Ahorita no, porque clases formalmente presenciales. Pero si fuera en un ambiente presencial, de repente solo los que están ahí cerca de mi salón o los que están cerca de mi sitio, nada más, a ellos nada más los encuesto, pues, ¿no? O de repente solamente a los, si hago un trabajo, por ejemplo, de recolección de historias clínicas, solamente agarro las historias clínicas que están visibles o a la mano, o si están historias clínicas apiladas en un archivo, solamente las que están arriba, ¿no? Etcétera. Es decir, en este caso es un muestreo no probabilístico porque esas historias clínicas que están encima, esos compañeros de la universidad que son mis amigos, o esas personas que coinciden conmigo en clases, tienen más probabilidad de entrar a la muestra que el resto de sujetos de la población. Un muestreo intencional es aquel que se usa cuando yo escojo un perfil de sujetos dentro de mi población. Por ejemplo, si yo quiero hacer un muestreo para hacer un estudio cualitativo sobre salud mental, probablemente escoja algunas personas que yo, bajo, bajo ciertos criterios, considere que pueden darme información de interés para entender esta enfermedad o su estado de salud mental, o personas que se manifiesten de repente con otras características quizás más, algunas más floridas y otras quizás no tanto, y de ahí yo poder extraer algunas conclusiones de acuerdo a estas observaciones. Un muestreo por cuotas, por ejemplo, es cuando yo asigno una característica dentro de mi población, ¿no? Por ejemplo, solamente aquellos que hayan salido aprobados en el último examen, ¿no? Y medir el estrés solamente en personas que están con el examen aprobado, probablemente. Y muestreo bola de nieve es uno de los quizás más se usa cuando quiero tener acceso a población difícil, que es cuando yo encuesto a un sujeto de la población y le pido a este sujeto que busque a otros sujetos de la misma población y me los traiga para que yo los pueda encuestar. Bueno, me contacte con ellos para que yo los pueda encuestar. De repente yo estoy haciendo una encuesta en inmigrantes venezolanos que, digamos, no tienen sus papeles en regla, ¿no? Entonces va a ser difícil que yo pueda tener un registro de estos, porque mismo que no son formales. Entonces de repente encuesto a uno y le pido que por favor, porque yo sé que ellos se conocen, me contacte con otros para poder continuar el muestreo, y estos otros que vienen les pido lo mismo, y así voy incrementando el tamaño de mi muestra a terminar el muestreo, ¿no? Sería un muestreo no probabilístico por cuotas. Esta imagen representa un poco lo que significa un muestreo no probabilístico, ¿no? Que algunas personas tienen más probabilidad de entrar a la muestra que otras. En este caso, el muestreo no probabilístico que más se suele ser el muestreo por conveniencia, ¿no? Pero, como les digo, si yo puedo hacer un muestreo probabilístico, es mejor hacer un muestreo probabilístico. Pero en casos especiales, hay casos especiales en los que no lo voy a poder hacer o que quizás me convenga no hacerlo. Eso se tiene que evaluar antes de iniciar la investigación, ¿no? Al momento de revisar nuestro proyecto de investigación, se tiene que ver esto. Bueno, ya hemos visto el tipo de muestreo, ahora vamos a ver lo que es el tamaño muestral, es decir, la cantidad de gente. Hasta ahora hemos hablado cómo vamos a seleccionar a esas personas que van a la muestra, pero no hemos hablado de cuántos necesitamos en la muestra. Esto es otro tema y es otra dimensión de la muestra. ¿Para qué me sirve calcular el tamaño muestral?
para poder tener la suficiente potencia estadística para hallar la asociación que estoy buscando, si es que esta existe, obviamente. Bien, entonces hay fórmulas, ¿no?, para hallar los tamaños muestrales. Dependiendo de qué tipo es nuestro estudio, voy a escoger la fórmula para hallar el tamaño muestral que corresponda. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio descriptivo, ¿no?, en este caso, este número se establece a partir de un antecedente de una población similar. Igual va a ser en cualquier tipo de muestreo. Siempre tenemos que buscar un antecedente de una población similar que haya medido la misma variable o una variable muy similar si es que no es la misma, ¿no? Si es que mi fenómeno, el fenómeno que estoy evaluando recién se está evaluando, de repente no voy a encontrar un antecedente que mide la misma variable como tal. En ese caso tendría que buscar un antecedente de una población lo más similar posible, que haya medido la misma variable o una variable lo más similar posible, obteniendo así una frecuencia esperada, ¿no?, o una proporción esperada. Por ejemplo, pongamos la prevalencia de hipertensión, digamos, ¿no?, en estudiantes de medicina, digamos. ¿No? Si yo quiero hacer un muestreo para calcular el tamaño muestral de estudiantes de medicina que tienen que entrar a mi muestra para ver la prevalencia de hipertensión en estudiantes de medicina, tendría que buscar un estudio similar que me diga la prevalencia que se encontró en otro estudio fue de 30%, digamos, ¿no? Y ese 30%, ese es el dato que yo voy a extraer para calcular mi tamaño muestral en el caso que haga un estudio descriptivo. Tengo que considerar también el tamaño de la población, la precisión, que generalmente suele ser del 5%, el nivel de confianza, que suele ser del 95%, y la frecuencia esperada, que es el valor que obtenemos de los antecedentes. Entonces, esto lo estamos haciendo con un programa que se llama EpiDat. Si pueden descargarlo, sería bacán. Es un programa muy útil que nos permite calcular tamaños muestrales y también nos permite aleatorizar. Incluye aleatorizaciones para muestreos estratificados con fijación proporcional y no proporcional. Eh, Ponemos nuestro Excel y lo selecciona o nos da números aleatorios, ¿no? Bien, en este caso, si yo trabajara, o de repente yo no tengo ningún antecedente, ¿no? A pesar de que busco, no encuentro ningún antecedente que me dé una prevalencia esperada, yo puedo trabajar como un valor del 50%. 50% es la frecuencia que nos va a dar, o la frecuencia esperada, que nos va a dar un mayor número de tamaño de muestra posible. Entonces, para un tamaño de la población infinito, para una proporción esperada del 50%, que es el porcentaje que me va a dar el máximo tamaño de población, me va a salir un tamaño muestral de 385. Obviamente con un nivel de confianza del 95% y una precisión del 5%. Si yo hiciera un muestreo con una frecuencia del 30%, va a salir el mismo tamaño de muestra que si la hiciera con una muestra del 70%. Es decir, conforme se van alejando del 50% las frecuencias esperadas, se van reduciendo en la misma medida el tamaño de la muestra. Bien, ahora vamos a, eso es lo que respecta para hacer un muestreo para un estudio descriptivo. Pero en el caso de que yo quiera hacer un muestreo para un estudio analítico, tengo que tener en cuenta otra cuestión, que es lo que les mencionaba hace un momento, la potencia estadística. En este caso, en el caso de un muestreo para un estudio descriptivo, lo que yo busco es la cantidad suficiente de muestra dentro de mi población que me permita encontrar una prevalencia, ¿no?, o un porcentaje. Pero en este caso, en un estudio analítico, lo que busco es la cantidad de muestra necesaria para poder encontrar una diferencia de porcentajes, ¿no? A diferencia, vale la redundancia, del estudio descriptivo, que busco un porcentaje, en un estudio analítico busco dos porcentajes, ¿no? Busco una diferencia de proporciones, una diferencia de porcentajes. Entiéndase proporciones como porcentaje, una diferencia de proporciones. Entonces, al yo buscar una diferencia de proporciones, lo que estoy haciendo es buscar una asociación entre dos variables. Por ejemplo, este estudio, prevalencia de hipertensión arterial según sexo, ¿no? La prevalencia en varones es del 27%, 27,1%. Y la prevalencia de hipertensión arterial en mujeres es de 20,4%.
Esta es la asociación, esta tabla de 2 por 2, esta tabla de contingencia, lo que me está haciendo es representando la distribución de hipertensión de acuerdo al sexo. ¿De acuerdo? Perdón, disculpen. Es la proporción de exacto, sí, la proporción de hipertensión de acuerdo al sexo, ¿no? Hipertensos en los varones son 27,1 y la tasa de hipertensión en las mujeres es de 20,4. Entonces, esta tabla de 2 por 2 me muestra la diferencia de proporciones de hipertensión de acuerdo a varones y mujeres. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy buscando la asociación entre el sexo y la hipertensión, ¿no? En este caso, como ambas variables son cualitativas, la prueba estadística que puedo usar sería el chi cuadrado, ¿no? Que en este caso me sale significativo. Y el odds ratio, que también, como ven, me sale de 1,46. Y el intervalo de confianza no abarca la unidad, por lo cual también es significativo. ¿Qué significa? Que los varones tienen más probabilidades, o más chances, mejor dicho, ¿no? De tener hipertensión que las mujeres. Este cruce o este enfrentamiento, esta contingencia de dos variables, ¿no? La variable sexo y la variable hipertensión, es la que yo hago cuando yo quiero ya una asociación entre dos variables, ¿no? Y la asociación entre dos variables en este caso se traduce en una diferencia de proporciones. Es por eso que el muestreo para un estudio analítico se basa en hallar un tamaño de muestra necesario para hallar una diferencia de proporciones. Entonces, en caso, agregamos un concepto a nuestra fórmula que es la potencia estadística. Potencia estadística o poder estadístico. ¿Qué es la potencia? Es la capacidad de encontrar la asociación, si es que ésta existe. Esa capacidad de encontrar la asociación, si es que ésta existe, es la probabilidad de cometer el error tipo 2. Vamos a ver eso después también con más detalle. Normalmente esperamos que la potencia estadística no sea menor del 80%. Bien, en este ejemplo, ¿no? Existe asociación entre el bajo peso al nacer, tener una madre fumadora en neonatos del hospital Hipólito Unanue. Vamos a ver. En esta tabla de contingencia vemos el porcentaje de fumadoras en niños con bajo peso y el porcentaje de madres fumadoras de niños con peso normal, ¿no? Entonces, yo estaría buscando aquí la diferencia de proporciones de 22% frente a 5%. Esa diferencia de proporciones es la que voy a ingresar en mi calculadora para obtener el tamaño muestral, ¿no? Primero debemos ingresar a mi fórmula ambos valores, ¿no? Esta es la calculadora muestral que normalmente se usa para, para efectos del curso. Para eso también pueden usar el EPIDAT. Esta calculadora, no sé si la tiene, me parece que si no la tiene igual se las podemos pasar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dentro de esta calculadora hay varios tipos de diseño, varios tipos de fórmulas para diferentes diseños analíticos. En este caso es para dos proporciones. En este caso estamos buscando un transversal analítico quizá, ¿no? Si alguien hace un casos y controles, también aquí dentro de esta calculadora hay un diseño para casos y controles. Si alguien quiere hacer un estudio de cortes, también, ¿no? Pero todos los estudios analíticos, transversal analítico, casos controles o cortes, parten del mismo principio, que es la, la búsqueda de una diferencia de proporciones, ¿no? En ese caso, ya usaríamos la fórmula que sea más adecuada a nuestro diseño de estudio. Pero tenemos que rescatar siempre la proporción esperada en ambas poblaciones, o si no, a veces nos pueden pedir el OE, ¿no? Si yo tengo mi tabla de 2 por 2 de contingencia, estoy en la capacidad de poder obtener la diferencia de proporciones y también de obtener el odds ratio, ¿no? Porque, pues, como ustedes saben, el odds ratio, bueno, ya cuando se vea la parte de regresiones o de coeficientes de asociación, se puede ver un poco mejor esto, ¿no? El odds ratio esperado se halla multiplicando este número de acá por este número de acá, dividiendo entre este número de acá por este número de acá, ¿no? Bien, entonces una vez que ingreso las dos proporciones, pongo el nivel de confianza necesario, el estadístico yo lo establezco, ¿no? Normalmente no debería bajar del 80%, me da un tamaño muestral, ¿no? En esto, digamos, mientras más
mientras más lejanas estén ambas proporciones, mientras más se diferencien, el tamaño muestral va a ser más pequeño, ¿no? Porque va a ser más fácil obtener un tamaño de muestra cuando las proporciones son más alejadas entre sí, ¿no? Cuando la diferencia es más clara, es mucho más fácil detectarla. Pero cuando son proporciones muy cercanas, si yo cambiara este 0,05 de repente por un 0,20 y lo enfrentara frente al 0,22, el tamaño de muestra aumentaría de manera considerable, ¿no? Mientras más cercanas estén esas proporciones de las que busco la diferencia, el tamaño muestral va a aumentar. Bien, les había mencionado hace un momento qué es lo de la potencia estadística. La potencia estadística es la capacidad de encontrar una asociación si es que ésta la hubiera. Hay dos tipos de errores en la prueba de hipótesis, el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo, primero, vamos a ver lo que es una hipótesis, ¿no? Estadísticamente hay dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Como les mencioné, la asociación lo que busca es una diferencia, ¿no? Yo digo que hay asociación cuando veo una diferencia entre las proporciones que estoy evaluando. Por lo tanto, la hipótesis nula que me dice que no hay asociación es cuando las proporciones son similares o son iguales. Es decir, no hay diferencia. La hipótesis alterna es la que me dice que sí hay asociación, es la que es la que va a decir que sí hay diferencia, ¿no? La hipótesis alterna que me dice que sí hay asociación es porque sí hay diferencia entre las prevalencias que estoy evaluando, las proporciones que estoy evaluando. Dicho esto, si la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Entiéndase que no hay asociación, es decir, que las proporciones son iguales, y yo no rechazo la hipótesis nula, ¿no? Si digo no rechazo, entiéndase que la acepto la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula verdadera, todo bien, porque estoy diciendo, me estoy decantando por la hipótesis nula y esta está correcta, entonces todo bien. El problema es cuando yo rechazo la hipótesis nula y esta es verdadera, cometo el tipo 1. Es decir, que estoy diciendo que cuando digo rechazo hipótesis nula, estoy diciendo que sí hay asociación, porque si yo rechazo la hipótesis nula, me estoy yendo con la hipótesis alterna, y la hipótesis alterna dice que sí hay asociación. Estoy diciendo que sí hay asociación cuando la hipótesis nula es verdadera, es decir, cuando en realidad no hay asociación. El error tipo 1 es decir que sí hay asociación cuando en realidad no hay asociación. Ese sería el error tipo 1. Y el error tipo 2 es cuando yo no rechazo la hipótesis nula, es decir, acepto la hipótesis nula, es decir, digo que no hay asociación cuando la hipótesis nula es falsa. La hipótesis nula falsa implica que la hipótesis alterna es verdadera, lo cual significa que es asociación. Es decir, el error tipo 2 es decir que no hay asociación cuando en realidad sí hay asociación, ¿no? Pero si yo rechazo la hipótesis nula, es decir, acepto la alternativa, es decir, digo que sí hay asociación, cuando en realidad la hipótesis nula es falsa, es decir, cuando en realidad sí hay asociación, estoy bien. Estoy diciendo que sí hay asociación cuando en realidad sí hay asociación. El error tipo 1 es el alfa, el cual yo establezco. La probabilidad del alfa yo lo establezco, es el 5%. Siempre que hago una conclusión, si se dan cuenta, la prueba estadística me da un valor de P. Y ese valor de P, para que yo lo considere estadísticamente significativo, tiene que ser menor al 0,05, ¿no? O sea, sí tiene que ser menor al 5%. Es decir, el error alfa no supera el 5% en cualquier caso. En cambio, el error beta es el error tipo 2. El error tipo 2 o error beta es el que yo establezco al momento de hacer el muestreo. Normalmente es del 20%. ¿Por qué del 20%? Porque yo establezco que mi potencia estadística es del 80%. Si yo pusiera mi potencia estadística con el 90%, entonces el error tipo 2, el beta, o la probabilidad de cometer el error tipo 2 sería del 10%. Entonces, ¿qué pasa cuando yo trabajo con una muestra muy chiquitita? Que mi potencia estadística va a ser muy chiquita también, de repente una potencia mínima. Entonces tendría altas probabilidades de cometer el error tipo 2, es decir, no encontrar una asociación, es decir que no hay asociación cuando en realidad sí la hay, ¿no? Yo no podría encontrar las asociaciones si es que tengo una potencia muy pequeña. Bien, me parece que hasta aquí llegamos. Brevemente voy a hablar sobre los criterios de selección, ¿no? Los criterios de inclusión y exclusión al momento de hacer la recolección de nuestros datos, solo unas pequeñas palabras. Los criterios de inclusión son los criterios que van a definir a
los sujetos de la población que van a entrar a mi estudio, ¿no? Definen las características que esta población debe tener. Y los criterios de exclusión son los que, una vez que ya establecí esas características, no puedo continuar con esos sujetos porque no han llenado bien su encuesta, estaba en blanco, la historia clínica estaba ilegible, etc. Los criterios de exclusión no son la negación de los criterios de inclusión. Si yo incluyo a pacientes de 18 años, perdón, si yo incluyo en mi población, en mi muestra, a pacientes mayores de 18 años, no tengo por qué excluirlos porque en ningún momento los habría incluido, ¿no? A veces ponemos criterios de inclusión mayores de 18 años y criterios de exclusión menores de 18 años, cual no tiene sentido, porque si no los he incluido, no tendría por qué excluirlos, ¿no? Incluyo mayores de 18 años y excluyo a los que tengan alguna patología que me impida la medición de mi variable principal, ¿no? Que no puedan someterse a la intervención por algún tipo de alergia o están enfermos en ese momento, etcétera. Pero no son los criterios, la negación de los criterios de inclusión. Esto quizás lo podemos utilizar en otras charlas, ¿no? Eso era principalmente, bueno, eso es todo, chicos. Gracias. Gracias, Dante, por tu presentación. Ya estaremos coordinando para otra charla, otro apoyo dentro de las clases. Muchas gracias, por favor. Gracias. Gracias, doctor, por la Chicos, invitación. ¿alguna pregunta, alguna inquietud que quieran tener con respecto a la clase? ¿Todo se entendió? Ya, listo. Muy bien, chicos. Bien. Entonces, Muchas gracias, doctor. gracias, Dante. Bien, permiso. Permiso. Entonces, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar ya la clase teórica y me vuelvo a reunir con el grupo para la clase de práctica, de taller de hoy día. ¿Ok? Listo. Si es que ahí nos vemos.